Queridos hermanos, también los que nos siguen a través del canal diocesano, como es habitual en esta Eucaristía de aquí de la Capilla de la Inmaculada todos los días. También un saludo muy especial a la vida consagrada en este año dedicado a los consagrados para la misión. Estamos celebrando, por eso es mi deseo de estar aquí presente, tanto en el polígono donde estuvo presente físicamente el Papa Juan Pablo II para hablarle al apostolado seglar de toda España, como también aquí en Toledo, donde estuvo en la catedral, estuvo también en el seminario, en sus calles, y también visitó Guadalupe para ponerse a los pies de la Morenita de las Villuercas, acompañado siempre por el cardenal don Marcelo. Desde aquí podíamos decir que la figura colosal del Papa, que además celebraba ese día aquí su santo, su cumpleaños, porque hoy celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo, que sabéis que es este gran cardenal, arzobispo de Milán, y que es uno de los santos más importantes de los pastores más grandes que ha tenido la Iglesia, incansablemente reformador y sobre todo con las disposiciones pastorales que hace después del Concilio de Trento, y que también nos ayuda a nosotros a descubrir la figura colosal del Papa San Juan Pablo II. Mirad, yo creo que el Papa Juan Pablo II como que ha sido para la Iglesia alguien que nos puede ayudar mucho. Primero, ha sido el Papa de las certezas, ha sido el Papa misionero y ha sido el Papa de los jóvenes. De las certezas, porque el Papa Juan Pablo II es el que, después de tantos años del pontificado del Papa Pablo VI, el Papa del diálogo sobre todo, recordamos Ecclesiam Suam, Concilio Vaticano II y tantas, gracias también Santo, San Pablo VI, este hombre lleva a la Iglesia a vivir en la certeza, sobre todo en la certeza de algo que es importante, de que no tengamos miedo de abrir las puertas de par en par a Cristo. Esa es la primera certeza que transmite el Papa Juan Pablo II. No tengáis miedo. Es lo primero que dice cuando aparece en aquel día providencial en el balcón de San Pedro: no tengáis miedo. Es el Papa de las certezas, porque es el Papa que presenta a Jesucristo, Redentor del hombre, como divina misericordia. Nadie puede decir que no es amado por Dios. Él abre su corazón de Papa desde una situación complicadísima. Todavía cuando es nombrado Papa vive la situación dramática Polonia de un comunismo totalmente ateo, y él lo vive en esa situación durísima, y sin embargo es el Papa de la certeza de la divina misericordia. Precisamente también acontece esas revelaciones privadas allá en Cracovia y en Varsovia, muy cerquita del Papa. Cuando estuve hace muchos años en Polonia, allí estaba algunos lugares muy significativos donde el Papa Juan Pablo II iba a rezar y donde él ya vivía con profundidad esa certeza de que Dios es rico en misericordia. Y es el Papa también de las certezas, porque es el Papa que en esos momentos es capaz de devolver a la humanidad la esperanza. Fijaros que si tuviésemos que definir lo que el Papa, y aquí ya le caracteriza también cuando está en Toledo, pues diríamos que es el Papa de la redención. Esa es la certeza que nos descubre a toda la humanidad. Casi todas las encíclicas que el Papa y todas las realidades que vive, casi todas están basadas fundamentalmente en algo que es precioso para nuestra vida, y es en el deseo inmenso de Cristo Redentor. Y fijaros que todas las grandes encíclicas del Papa Juan Pablo II, todas llevaban y hablaban de ese Redentor del mundo, lo que tanto necesita nuestro mundo. Redentor hominis dedicó a Jesucristo, Redentoris Mater dedicó a la Virgen, Redentoris Miso dedicó a las misiones, Redentoris Custos dedicó a San José, Redentiones Donum dedicó a la vida consagrada.
Por tanto, es el Papa de las certezas. Segundo, y termino, mirad, es también el Papa misionero. Esto que tanto habla el Papa Francisco hoy de una iglesia en salida, de una iglesia que sale al mundo, que testimonia el amor de Jesús, eso lo hizo el Papa Juan Pablo II. Recorrió todo el mundo, viajó a todos los lugares. A España vino creo que 4 veces después de esta primera, cuando estuvo en Toledo, ¿no? Es el Papa de misionero. No ha habido ningún lugar de la tierra donde no haya querido visitar el Papa, ¿no? Yo tuve la suerte y la gracia de estar 3 veces siendo sacerdote. Yo entonces no era todavía obispo. Cuando muere el Papa Juan Pablo II, yo soy sacerdote en Valladolid, pero recuerdo 3 veces de haber estado con él. Cuando el Papa, cuando don Marcelo iba a Roma, o cuando había algún acontecimiento en el Colegio Español que estuve estudiando muchos años, siempre íbamos a visitar al Papa. Y recuerdo 3 audiencias con él. En una estuvimos más de 20 minutos, personalmente, ¿no? Celebré la misa cientos de veces, sin exagerar, con él, porque fui a todas las jornadas de la juventud, a todos los encuentros. Cuando vivía en Roma, muchos domingos celebraba con él. Recuerdo una de ellas, de esas misas que celebrábamos, en que yo le levantaba la casulla porque celebré a su lado, ¿no? Y me acuerdo el testimonio impresionante cuando le vi rezar, ¿no? Yo recuerdo haber visto en las fotos rezar a Pío XII así, de una manera pues muy angelical, ¿no? El Papa Juan Pablo II no rezaba así. Yo recuerdo que cuando llegamos estaba de rodillas, ¿no? Pero se le veía allí orar. Ya digo que me pusieron a su lado, ¿no? No porque yo estuviese observándole desde ningún sitio, es que estuve a su lado y yo veía cómo él se metía en la oración, ¿no? Se sentó en algún momento, llegaba todo el ruido también de la ciudad de Roma abierto, era muy temprano, probablemente en torno a las 6 de la mañana, ¿no? Y ya estaba el Papa ahí con una oración profunda y con una oración que traspasaba su corazón. Es el Papa de esa vivencia misionera, ¿no? De esa profundidad, de ese hombre que estaba contigo y que llegó a todos los lugares, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamentalmente esta segunda clave, es el Papa misionero. Papa que sale al mundo, que va de la redención explicando que Cristo es el Redentor de los hombres, ¿no? El Papa que se mete profundamente en el Señor, pero a la vez es capaz de estar cercano a cada ser humano, ¿no? Que se conmueve ante el mundo, ¿no? Es el Papa que hasta el final vive profundamente, como dice el crucificado, pero vive sobre todo anunciando el amor de Jesucristo. Y termino. Es el Papa también de los jóvenes. Yo creo que participé en muchísimas jornadas mundiales de la juventud con él, muchísimas, ¿no? Por recordar 2, parte de Santiago de Compostela, las 2 veces que estuvo. Yo recuerdo también Longchamp en París, donde anuncia el declarar como doctora de la Iglesia a Teresita de Lisieux. Y recuerdo también que me impresionó muchísimo también Tor Vergata en Roma, ¿no? Que fue un encuentro impresionante, 3 millones casi de jóvenes allá, en aquella vigilia que fue impactante, ¿no? Bueno, pues este es el Papa Juan Pablo II. ¿A qué vino a Toledo? Mirad, en Toledo estuvo a hablarle al apostolado seglar, o sea, a vosotros, a los laicos y laicas de la Iglesia, ¿no? Él tenía una predilección especial por Toledo, sin lugar a dudas, por la primada de España. Y es hermosísimo porque él tenía y valoraba mucho el laicado de Toledo. De hecho, y así llama la atención que después enseguida, yo lo he contado muchas veces, a uno de los de toledano le nombró del Consejo también de Consejo de Laicos Mundial, o sea, es decir, a Pepe Díaz Rincón le nombra, o sea, que él tiene siempre como una predilección especial por Toledo, por España y por Toledo. Bueno, pues que San Juan Pablo II hoy nos recuerde a vivir. Y luego él tenía y conectaba mucho con los jóvenes. Aunque era mayor, yo recuerdo haber escuchado siempre decir que en la Iglesia, curiosamente, a veces los más jóvenes de la Iglesia son los mayores. Es curioso. Porque hubo un momento en que en la Iglesia el liderazgo de todo lo tenían 3 mayores. 3 mayores, que eran... Tenía 80 años Juan Pablo II, 80 años tenía la Madre Teresa de Calcuta y convocaba también. 80 años tenía también, aunque era también el hermano Roger de Tessé.
y también convocaba mucha gente. Los grandes del catolicismo, del cristianismo, en el caso del hermano Roger, también desde esa parábola de comunión que era Tessé, eran hombres de 80 años, o sea, mujeres, y convocaba, como la Madre Teresa de Calcuta, que también estuvo en Toledo. Bueno, pues nada más, que le pidamos hoy al Señor que, por intercesión de San Juan Pablo II, que nos siga bendiciendo y ayudando y que sigamos viviendo esta realidad tan hermosa y esto que nos trajo también el Papa Juan Pablo II a Toledo, ¿no? Él le trajo sobre todo las certezas de anunciar el amor de Jesús, el ser misionero. Aquí vino, pues como allá estuvo en el Polígono, me acuerdo en aquella misa memorable con el fondo de Toledo, que fue impresionante, había 500.000 de personas, la mayoría el laicado de España, y el Papa habló el corazón. Luego ya en Guadalupe se va a dirigir y hace un discurso mucho más social, dedicado sobre todo a los inmigrantes, a los que vienen de otros lugares, a los que no tienen casa ni hogar. O sea, era realmente un discurso también bellísimo del Papa Juan Pablo II, ¿no? Y luego también es el Papa de los jóvenes. Cuando viene el Papa Juan Pablo II, lo recordaba yo esta mañana en la rueda de prensa, yo estuve en el Bernabéu con el Papa. Recuerdo que íbamos de Toledo 3 autobuses de jóvenes, estuvimos allá. Recuerdo que entramos allí en el Bernabéu y en 5 minutos pasó de estar un Bernabéu, cuando yo entré, casi vacío, en unos minutos a 120.000 jóvenes que estaban por todos los lugares, y había, dicen que mucho más fuera, ¿no? O sea, el Papa de los jóvenes, ¿no? Y él vino también aquí porque también realmente Toledo siempre ha tenido una pastoral de juventud fuerte y con mucha fuerza, y gracias a Dios muy bendecida por su corazón. Pues que San Juan Pablo II ruega por nosotros.